Aleluya. Quiero rapidito que vayamos al capítulo 3 y verso 21 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos se caracteriza porque recopila los tres primeras décadas y media de la joven naciente iglesia del primer siglo. Y quien sale al escenario del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es el apóstol Pedro. Luego de ahí en adelante entra al escenario el gran apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol Pedro toca un tema bastante importante, a pesar de que este capítulo 3 aborda el tema del milagro, de la restauración de un cojo de nacimiento, y habla, ¿verdad?, sobre que fue necesario que el Cristo fuera recibido arriba hasta la restauración de todas las cosas. Basado en ese tema, el apóstol me asignó el subtema restaurando los valores, pero como yo no soy sociólogo, ¿verdad?, ni nada por el estilo, la palabra valores se nota como bastante sosa, y quiero aplicar el término a principios, a virtudes, que es los términos que más se acuñan a lo que nos revela la palabra de Dios. Ya leí el texto, capítulo 3, verso 21. El propósito es entender que para experimentar una verdadera restauración de valores o principios es necesario un arrepentimiento genuino, al igual a cambio de mentalidad, que es la palabra en el griego metanus, cambio de mentalidad o de actitud, que manifiesta verdadera reconciliación hasta la total redención. Ahora, hay un juego de palabras entre lo que es la palabra restauración y lo que es la palabra redención. Aun cuando la palabra restauración está implícita, está dentro de lo que es la redención. No obstante, cuando usted analiza en el diccionario la palabra restauración, es volver algo a su estado original, a su principio. Pero cuando la Biblia aborda el tema de la restauración, Dios nunca va a dejar las cosas que cayó, la va a dejar al mismo nivel, sino que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, cuando aborda el tema, lo aborda como algo que se va a multiplicar, algo que se va a ensanchar, algo que va a romper los esquemas, algo que va a romper, ¿verdad?, con limitaciones. De manera que cuando analizamos el texto, dice la palabra restaurar significa recuperar, recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Ahora, la palabra restauración, según la definición bíblica, de acuerdo con el diccionario, es restaurar, significa restablecer la condición original de algo. Ahora, sin embargo, cuando algo es restaurado en las escrituras, siempre crece, siempre se multiplica o mejora, de manera que su condición final supera su estado original. Por favor, toca al que está a tu lado y dile: el que empezó la buena obra de restauración y de redención, Él la va a perfeccionar. Por favor, dile al que está a tu lado: si va a estar al lado mío, tú tienes que hacer una demanda, porque lo que va a suceder esta tarde es que Dios quiere, ¿verdad?, multiplicarnos a pesar de los embates que hemos tenido en el año 2020. 2021 es Dios preparando a la iglesia, la cual ha metido en un reposo, para que cuando la iglesia salga pueda responder en su asignación aquí en la tierra. Ahora, la palabra redención es la acción y efecto de redimir. Ahora, cuando analizamos el término redimir, es rescatar o sacar algo de la esclavitud o a la libertad mediante un precio, dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo que ha sido hipotecado, algo que ha sido empeñado, pero usted y yo no fuimos hipotecados ni empeñados. Dice la Biblia que fuimos vendidos al pecado, y Cristo vino, ¿verdad?, y nos compró a precio de sangre, o sujeto a otro gravamen, en este caso la muerte. Ahora, la palabra valor o virtud es un grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer la necesidad y proporcionar bienestar o deleite. Ahora, la restauración en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental como tema en el cristianismo. Esta está entretejida en todas las escrituras y debe hallarse
en el pórtico de nuestro ministerio de verdad. El texto, ¿verdad?, de Hechos capítulo 3 y verso 19 al 21. Aquí el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia, cuando le da al pueblo, que le da el mensaje sobre que ellos entregaron al justo por causa de su ignorancia, ahora le dice, ahora él demanda de hombres y mujeres que se arrepientan, por cuanto él ha establecido un día en el cual levantó a aquel varón de entre los muertos, y dice que fue necesario que el cielo lo reciba. ¿Hasta qué? Hasta la restauración, dice la versión de Jerusalén, hasta la restauración del universo. Lo cierto es que el universo, la creación, no puede ser restaurada sin que la corona de la creación sea restaurada y llevado a la imagen y semejanza de aquel que es el camino, la verdad y la vida. De aquel es el prototipo, en este caso Jesucristo, de manera de que no vale la pena, ¿verdad?, Dios restaurar al universo y dejar en la misma condición la cabeza de la creación. ¿De quién Dios está hablando aquí? Está hablando de ti y de mí. Y por eso fue necesario, ¿verdad?, que Cristo se presentase como el instrumento a través del cual nuestra meta, nuestro fin, sea usted y yo alcanzar el carácter de Él. Ahora, cuando hablamos de esas virtudes, de esos valores, debemos de circunscribir desde la perspectiva del capítulo 5 y versos 22 y 23 del libro de Gálatas, que se le llamamos, en este caso yo, la cultura del reino. Una cultura, ¿verdad?, en una nación es lo que revela su idiosincrasia, su lenguaje, su manera de vestir, el folclore. La cultura lo es todo. Ahora, tú y yo vivimos dentro de una cultura que es contra la cultura del reino de Dios. Pero para ello, usted y yo no podemos absorber esa cultura del reino a menos de que no haya un verdadero arrepentimiento, no haya un cambio de mentalidad. Porque tú eres el resultado de lo que piensas. Tú hablas conforme a lo que escucha. El entorno te afecta. La atmósfera donde tú te mueves determina tu estado anímico, determina tus emociones, determina la manera de tú y yo pensar. Por eso es que Dios en alguna medida está rompiendo esquemas, está sacando a la iglesia de un letargo. La crisis son una bendición que literalmente, que lógicamente usted y yo no entendemos, pero la manera en la cual Dios te puede traspolar, Dios nos puede traspolar, es cuando experimentamos crisis. A nadie le gusta la crisis, a nadie le gusta pasar los procesos, pero los procesos son los que te van a preparar para tu asignación y posición donde Dios quiere llevarte. La Biblia habla de redimir. En la cultura hebrea, cuando una persona afectaba, en este caso con un buey o una oveja, y tenía que restituirla, ¿verdad?, tenía que pagarlo 4 veces más. Dentro de ese contexto yo hacía la introducción de que cuando la Biblia habla de redimir o de restaurar, implica que cuando Dios te restaura, no te va a dejar en el nivel de Adán, sino en el nivel de ¿quién? Del segundo Adán. Por eso dice el apóstol Juan que vimos que su gloria del unigénito de ¿quién? Dios le llamó a Israel siervo, pero Abraham le llamó amigo. Pero hay una posición más poderosa para la iglesia: es que tú no eres siervo, tú no eres amigo. Dile al que está a tu lado, dale un codo: tú eres hijo. Dile, tú eres hijo. Y si eres hijo, eso implica que hay un ADN espiritual, el cual el Padre quiere depositar aún más en ti, para que tú operes en el nivel de gloria, en el nivel de revelación, sin limitación, y entienda que tú no eres cualquier cosa aquí en la tierra, que tú eres una respuesta que Dios trajo de la eternidad, que te pensó en ti. Dice la Biblia: tengo pensamiento. La palabra pensamiento implica planes. Tú fuiste planeado por Dios. Tú no naciste por el retozo de papá y de mamá. No. Fue Dios quien determinó dónde tú ibas a nacer, para qué tú ibas a nacer, cuál iba a ser tu asignación. De manera que, ya concluyendo, quiero tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre que fue alguien poderoso y que pasó por un proceso sin él entenderlo. Me refiero al ejemplo de restauración anticipada. El perfil de la obra restauradora del Eterno se muestra vívidamente en la vida de José. José fue, número 1, abandonado. Número 2,
José fue falsamente acusado. No quiero entrar en materia. Número 3, fue olvidado, pero finalmente fue favorecido por el Eterno y restaurado en el papel que el Padre le había asignado. Hay momentos en el cual usted y yo no experimentamos situaciones difíciles en la vida porque cometimos pecado o abrimos puertas o andamos en desorden, sino porque es propósito de Dios. Dios preparando una mentalidad, un corazón, un carácter, una personalidad para que cuando mañana Dios puedes ponerte a la posición de tu asignación, tú entiendas de que no fuiste tú que llegaste ahí, sino el proceso, el sometimiento de Dios a tu vida para tú poder representar al Dios del cielo en todas las dimensiones, a vida y por haber. Ya concluyendo, la restauración de los valores o virtudes podemos circunscribirla a lo que es la cultura del reino de Dios. En Gálatas capítulo 5. No podemos hablar de lo sobrenatural solamente circunscribiéndonos a milagros, a señales y prodigios y maravillas. Porque cuántos no echan fuera demonios, cuántos no han orado por personas que han muerto y han resucitado, pero luego vuelven a ser tollo, pero vuelven luego a pelearse con su esposa. Un desastre en la familia, en el hogar. No son ejemplos de virtud dentro del contexto de un padre biológico, de un esposo hacia una esposa, de un individuo que anda bajo el orden de Dios. Ahora, ¿por qué? Y yo le llamo a estos versículos lo que es el fruto del Espíritu, la cultura, porque la cultura lo es todo. ¿Por qué usted y yo hablamos castellano, español? Porque no nacimos. ¿A dónde? En la China. Si hubiésemos nacido en la China o en el Asia, hubiésemos hablado el mandarín, hubiésemos hablado otro lenguaje. Yo no sé cuánto me pueden entender. Tú puedes hablar castellano, pero no significa que el castellano, que tiene unos códigos humanos para comunicarnos, no significa de que no hay un código divino, que aun y cuando tú hables castellano y español, tú hables el lenguaje del cielo. No hay nadie que me pueda entender. No. Tú puedes hablar castellano y español, pero hablando los códigos del cielo. ¿Y qué implica hablar los códigos del cielo? Que tú vas a hablar lo que tú no ves. Tú vas a hablar con lo que tú escuchas y lo que tú estás conectado con el cielo. Por eso en esta tarde y desde el día de ayer, Dios ha venido trayendo palabras, porque el Padre nos está empujando a la buena o a la mala, para que entendamos que usted y yo no podemos vivir por el sistema de este mundo. Pablo le dice a los romanos: os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para renovar. Hasta que no haya una renovación, hasta que no haya un rompimiento de actitud, de carácter, de mentalidad, tú y yo no vamos a poder andar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural se circunscribe en esta nueva manifestación del fruto del Espíritu. Por favor, alguien que me lo vocee de allá abajo. Porque el fruto del Espíritu, que es, número 1, amor. Número 2, gozo. Por favor, dile al que está a tu lado: aunque tú estés llorando, tú puedes estar gozoso. Aunque tú estés preso, tú puedes estar gozoso. Pablo le escribe la carta del gozo. Escúchame por favor. Pablo le escribe la carta del gozo a su iglesia favorita. No desde un hotel de 5 estrellas, no. Pablo le escribe ¿desde dónde? Desde los barrotes. Dile al que está a tu lado: tú no has sufrido hasta la cruz. Y Pablo os digo, regocijaos. Otra vez digo que regocijaos. Dile al que está a tu lado: te dieron un diagnóstico negativo. Dice la Biblia: regocijaos. Te declararon cáncer. Dile: regocijaos. Te declararon que perdiste la casa. Dice Pablo: regocijaos. De manera que el gozo nada tiene que ver con la circunstancia que tú y yo estemos atravesando. No, el gozo siempre tiene que estar. Usted se imagina una evangélica, un evangélico sin gozo, es lo más amargado que puede haber. Número 1, amor. Número 2, gozo. Número 3, paz. Son 3 que tienen que ver conmigo, mi interior. 3 que tienen que ver con mi relación interpersonal. Viene paciencia, benignidad, bondad. Luego que viene, ayúdame por favor,
que yo no soy muy bíblico. Fe. ¿Fe para quién? Para creer a la promesa de Dios. Número 8, ¿qué más? ¿Qué más? Mansedumbre. Y número 9. Ahora lo que me gusta es después que Pablo habla de estos valores o virtudes. Oiga lo que dice el gran apóstol Pablo. Que contra tales cosas no hay ley. Ni arriba, ni arriba, ni abajo. Y lo que no es gobernado por la ley es algo extraterrestre. Por favor, yo vine a hablarle a una iglesia extraterrestre. Una iglesia que tiene que aprender a caminar sobre lo natural. Porque lo natural de la iglesia es la esencia que no se ve. Por eso Pablo dice que debemos de andar en el Espíritu. Y cuando tú andas en el Espíritu, al Espíritu no sufre de depresión. My God. El Espíritu no sufre de amargura. Oh, gloria a Dios. El alma sí. Dile al que está a tu lado. Deja de andar en el alma. Deja de percibir las cosas por el alma, por los sentimientos. El Espíritu no se ofende. El Espíritu, mientras la dan, más se fortalece. El Espíritu es como Jol, que cuando a Jol le dan, mientras más le dan, mientras más duro le dan, Jol se transforma. Mientras más le dieron a José, la gloria de José iba a ser mayor, porque el padre no llevó a José a Egipto a ser un segundero. No. Faraón tenía la placa número 1, pero el papá de Faraón, ¿quién fue? Así mismo dice la Biblia. Dile, prepárate. Pero dile al que está a tu lado, prepárate, porque lo que viene para ti y a donde Dios te tiene ministrando es algo grande. Será cabeza, no porque tú lo deseas, sino porque es el diseño de Dios para tu vida. Dale ese aplauso al Rey.